suspiro de mi memoria. Hola, hola, lindo miércoles a todo mi Ecuador querido. Quiero darles la bienvenida como siempre en nuestro programa Más Cerca, 8 y 4 de la mañana. Ya usted a despertarse, a levantarse si aún está en camita. Hoy como siempre un miércoles donde vamos a conversar temas que son súper esperanzadores, temas paciente y doctor. Esas historias de personas que han tenido enfermedades o accidentes que han cambiado su vida, pero de la mano de este especialista que se vuelve más que un simple doctor, tal vez un amigo, una persona que le aupa, le acompaña, le ayuda en todo el proceso. Tenemos historias para contar el día de hoy. Hoy conoceremos justamente la de un paciente que se llama Cristian Guerrero, quien luego de electrocutarse cuando trabajaba como técnico de electricidad, desarrolló pioderma gangrenoso. Esto es una especie de úlceras dolorosas que complican seriamente su salud. La dolencia destruyó los injertos colocados para tapar sus quemaduras. Esto requirió un arduo tratamiento con medicamentos biológicos e inmunosupresores que lograron que las heridas cicatricen al 100%. Este proceso tardó alrededor de 5 meses y en el Hospital Carlos Andrade Marín se atienden aproximadamente 2.200 personas en la unidad de quemados y se brindan 8.000 atenciones médicas, ya que un paciente puede tener más de una atención al día. Y además se despacharon alrededor de 50.000 medicamentos. Esto es el trabajo que realizan día a día, la teoría. Pero vamos a la práctica. Aquí tenemos a los protagonistas de una gran historia y quiero que ustedes me acompañen a conocer estos héroes, diría yo, con bata, como les conocen a los médicos. Y quiero comenzar por el doctor Juan Francisco Balarzo, jefe de la Unidad Técnica Dermatológica del Hospital Carlos Andrade Marín. Él es doctor en cirugía, en medicina y cirugía por la Unidad Central, especialista en dermatología por la Universidad Internacional del Ecuador, especialista en cáncer de piel por la Universidad Autónoma de México y también se ha desempeñado como presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Dermatología del Núcleo Pichincha. También quiero darle la bienvenida a Marco Martínez, jefe de la Unidad de Quemados del Hospital Carlos Andrade Marín también. Él es doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad Central del Ecuador. Es especialista en microcirugía reconstructiva, cirugía plástica y por el Complejo Sanitario Santa Casa de Misericordia de Porto Alegre, esto en Brasil. Y también, para finalizar este grupo de invitados, quiero dar la bienvenida a Cristian Guerrero, el protagonista de nuestra historia, es de 30 años, técnico en electricidad. Él es técnico de la empresa Colorado Visión, es casado, tiene 2 hijos y su incidente ocurrió cuando se electrocutó mientras trabajaba. Y algo muy interesante es que viene a compartir esta historia con nosotros, viene a compartir obviamente todo este proceso que ha sido duro, pero que ahora ya vemos que está sanado al 100% y acompañado de estos grandes especialistas que nos van a contar la historia. Quiero comenzar con Cristian porque evidentemente fue algo fortuito, fue un incidente lo que ocurrió. Y que me cuentes, Cristian, gracias por acompañarnos, buenos días. ¿Cómo fue ese día que ocurrió? Gracias por la invitación. Ese día me trasladé a hacer una extensión de red en mi empresa. Ok. Donde tuve que acceder a subirme al poste y estaba templando un cable. Ok. Y ahí es donde se produce el accidente. Yo no me acuerdo. ¿Ya no recuerdas? No me recuerdo lo que pasó. Entonces es solo lo que te puedo decir, es lo que me cuentan mis compañeros de turno de ese día y ahí no me acuerdo más. Claro. Sobre el accidente. Hay algo muy interesante que vemos casos en los que suceden cosas como estas donde las personas pierden la vida. Evidentemente tú tuviste grandes quemaduras y consecuencias de esto, pero estás vivo. ¿Cómo fue ver esa segunda oportunidad y ver que habían problemas que solucionar en tu piel, pero que estabas vivo? Claro, primeramente agradeciendo a Dios por esta segunda oportunidad, luego por haber caído en buenas manos tanto de los médicos que pusieron todos sus conocimientos en mis quemaduras y que salimos adelante con todas las quemaduras que fueron quemaduras de 3.º y 2.º grado. Okay. Entonces, y a tratar de ver la vida diferente y aprovechar esta nueva oportunidad, ¿no? Que nos da la vida. Luego del incidente, cuando tienes conciencia, que despiertas, ¿cómo te ves? ¿Qué sucedió en tu cuerpo? Para tal vez explicar a las personas la gravedad del asunto.
el verse es lo más difícil de esto, ¿no? Entonces hay que estar bien preparado psicológicamente para poder uno asimilar la magnitud del problema que se tiene y el cambio de tu piel. Porque, claro. ¿Cuáles fueron las zonas más afectadas? Tal vez que puede haber sido las manos, brazos. La parte del brazo derecho, okay. pecho y la cabeza es lo que yo sufrí. Entonces, la vez que yo me vi por primera vez mi brazo cuando... ¿Cómo se veía? ¿El carne viva tal vez? O... Claro, todo era sangre, me botaba sangre, y era un dolor grande. O sea, era algo duro, bien duro. Eso fue lo más impactante que me pasó a mí. Claro. Asimilar ese nuevo periodo de mi vida, porque ya era como que ya cambié de... Claro, había pasado algo que estaba perjudicando evidentemente y poniendo en riesgo tu vida, más allá de que evidentemente haya salido ileso con vida del accidente. A ver, doctores, doctor Francisco, doctor Marco, ¿quién le conoce primero ya cuando ocurre este incidente y él llega al hospital? ¿Quién le conoce primero? Bueno, ¿quién le atiende primero? Sí, Buenos días. Primero fue atendido, buenos días, muchas gracias por la entrevista. Primero fue atendido por la unidad de quemados. Sí, Cristian sufre por desventura una lesión de alto voltaje, un arco voltaico con ignición. Es decir, que él, al acercarse al poste, ¿sí?, donde está corrientes de alto voltaje, sufre a través de una cadena, él me estaba comentando, es como jalado, ¿sí? Se hace un arco voltaico y se prende en llama. Es decir, se produce una ignición, es decir, una doble lesión, una lesión eléctrica de alto voltaje, ¿sí?, y una ignición, llama directa. Lo que quiere decir, por lo que entiendo, él tenía una cadena que hizo tal vez un arco. Exactamente. Exactamente, con hizo un arco, ¿sí? Y lo primero que se afecta es su piel cabelluda, con compromiso de su extremidad superior derecha. Ya. ¿Sí? Incluso fue medio especial porque él salió en ese instante en las redes sociales. Se lo vio, se lo publicó en Facebook, etcétera, ¿sí? Esto sucedió en Santo Domingo y fue transferido inmediatamente a la unidad de quemados en el Hospital Carlos André Marín. Ya. Entiendo que en su traslado, que aproximadamente haber demorado unas 2 horas en llegar a la capital, fue atendido y lo vimos primariamente. Requirió de terapia intensiva por las lesiones presentes y un posterior tratamiento de todo lo que él vivió durante aproximadamente 5 meses. ¿Sí? Claro. Nos llama algo la atención, doctor, es qué parte de su cuerpo, qué porcentaje de su cuerpo estaba comprometido y esto cómo comprometía la vida. Aproximadamente hablamos de más del 30% de lesión corporal. Los pacientes que tienen más del 25% de lesión corporal comprometida se llaman pacientes grandes quemados. Increíble. Entonces requieren de unidades especializadas para el tratamiento. En este caso, Cristian llegó a una unidad especializada, ¿sí?, que se encuentra en este caso en el Hospital de Especialidades Carlos André Marín. El nombre es la Unidad Técnica de Quemados y Reparador. ¿Qué es lo más complejo al tratar una quemadura, sea de menor grado o lo que estábamos viviendo? Bueno, en este caso específico de Cristian es salvar su vida. ¿Sí? O sea, dentro de la mayor complejidad está el cuadro en donde vemos que el paciente está en una línea, ¿no? Claro. Es la línea de vida y la línea de muerte. Por eso se requiere de equipos entrenados. Él, por ejemplo, como indiqué, requirió de terapia intensiva. O sea, él ingresa primero a terapia intensiva. Para salvaguardar su vida y obviamente sus signos vitales. ¿Cuánto tiempo está en terapia intensiva? Aproximadamente 15 días, sí, que estuvo en terapia intensiva. Ya. Doctor Juan Francisco, queríamos conversar desde su punto de vista. Usted también está dentro del Hospital Carlos Andrade Marín, en el área de dermatología, y el doctor Marco en el área de quemados. Como dermatólogo y hablando de la piel, que es el órgano más grande del cuerpo, sé por cultura general tal vez que dentro de las quemaduras una de las cosas principales que hay que cuidar es las infecciones y entre tantas otras. Pero en el caso de Cristian, cuando se procede ya a regularizar sus signos vitales y a estabilizar su vida,
se procede a algo, una técnica para injertar piel desde otra parte del cuerpo, y es aquí cuando viene la segunda parte de este caso que se complica aún más. Buenos días. Buenos días. En primer lugar, pues muchas gracias. Hay que recalcar que actualmente pues trabajamos como un equipo multidisciplinario. Claro. Y si no fuese de esa manera sería imposible poder ayudar a los pacientes como verdaderamente ellos necesitan. Y tenemos el apoyo pues incondicional del hospital que nos presta ventajosamente, en este caso, todos los materiales y toda la situación que se necesita externamente para que nosotros podamos imponer nuestros conocimientos en los pacientes. Ya. Verdaderamente, con una quemadura lo que primero pierdes es esa protección natural frente al medio externo. Okay. Y ese medio externo pues puede complicarte con una infección, porque recuerda que nuestra piel nosotros tenemos normalmente y vivimos en simbiosis con bacterias, con parásitos, con virus, etcétera, que es parte de la parte inmunológica natural. El momento que tú la pierdes, todos estos factores se vuelven agresivos a tu propio organismo. Y en no muchos casos, porque hablamos de que esto no es común, los pacientes pueden presentar luego de un traumatismo, que en este caso fue una quemadura, otra enfermedad adicional adyacente que le llamamos epiderma gangrenoso. Esta enfermedad, para más o menos hacerte una historia, porque veo que tenemos un poquito de tiempo para conversar, podemos extendernos, fue ya diagnosticada y presentada en 1930 por ciertos autores, uno de ellos Walkerman, que para nosotros en dermatología es muy conocido. Okay. Y ellos hablaban en un inicio de una presentación de estas enfermedades relacionada con un factor infeccioso. Posteriormente a esto y en la evolución de los años hemos visto que no es completamente necesario haber un factor infeccioso, sino que ciertos pacientes, y te hablo que en un 50% esta enfermedad sigue siendo idiopática, que quiere decir que no conocemos de dónde se produce, pero en su mayoría está relacionada con otras enfermedades sistémicas, y por eso actualmente lo estamos tratando de catalogar como que existe un problema de autoinmunidad, como que hay un problema inmunológico, inmunitario, de alguna deficiencia en estos pacientes, que puede ser en un inicio ocasionado por un trauma o puede estar asociado a otras enfermedades sistémicas, como por ejemplo artritis, como por ejemplo leucemia, como por ejemplo enfermedades hematológicas, como por ejemplo enfermedad intestinal. Entonces el pioderma gangrenoso puede ser más bien un reflejo de una enfermedad oculta que está a otro nivel y que se presenta para beneficio a veces del paciente, pues se puede decir que clínicamente lo podemos ver externamente con esta presentación. En el caso de él hicimos todo el mapeo, se puede decir, para ver si existía alguna relación interna. Pero la única relación que nosotros encontramos en este caso fue el primer trauma, que es la quemadura, y un segundo trauma, que es la parte de aplicar los injertos propios de su piel, que los empezó a rechazar. Entonces, hay algún factor inmunológico que hace que su propio organismo empiece a licuar estos injertos y los empieza a perder. Entonces, imagínate lo grave del asunto, que si tú necesitas ser cubierto, en este caso porque él tenía un 30% y puede ser cubierto con su propia piel, y en otros casos, cirugía plástica, la unidad de quemados, utiliza otro tipo de sustancias que pueden ser autólogas o, por ejemplo, piel de porcino, creada obviamente en laboratorio, que en ciertos pacientes ocasiona un rechazo y la presentación de esta enfermedad. Eso es lo que agrava el asunto y lo hace médicamente para nosotros interesante y complicado, porque la vida del paciente empieza a correr mucho riesgo. Si tú lo salvas y luego se complica con otra enfermedad, imagínate la posición que nos ponemos nosotros, y ahí es donde entramos los equipos que actualmente pues trabajamos excelentemente bien en contacto, pues tenemos mucha confianza, tenemos una buena amistad y tenemos la parte humana, que es muy importante porque trabajamos en equipo. Claro, es aquí cuando viene entonces esta segunda parte, como podríamos decir, de la historia, que quiero luego de la pausa seguir conversando ya entonces cómo se reacciona
frente a esta segunda complicación que existe, que él está rechazando su propio injerto, que es bastante extraño cuando se dan estos casos, evidentemente. Y también, Cristian, al volver de la pausa, conversar un poco sobre cuando ya despiertas de la unidad de terapias intensivas. ¿Cómo viviste esa etapa y evidentemente cómo fue ese transitar? Porque hay muchas personas que nos ven que quieren escuchar desde tus propias palabras cómo levantarse de situaciones tan duras, cómo salir adelante. Y eso vamos a conversarlo en la próxima parte de nuestro programa. En breves minutos estamos con más de esta historia, médicos, pacientes, casos de vidas importantes que usted tal vez debe escuchar porque seguramente nos va a dejar una lección para todos. Ya venimos con más. Las tallas. Algo muy importante es el tema que estamos tratando hoy miércoles, como siempre, estas historias médico-paciente, y estábamos conversando una historia bastante que acaba de ocurrir, bastante bonita, porque vemos cómo tan rápido este chico, Cristian, de 30 años, ha podido continuar con su vida dentro de lo que cabe de la mejor manera. Cristian hace 5 meses sufrió quemaduras del 30% de su cuerpo, como me explica el doctor Marcos, debido a que él trabaja para una empresa y sufrió una descarga eléctrica que, además de, evidentemente, la quemadura física que podemos ver, sufrió también parte de exposición a la carga eléctrica. Y está el doctor Juan Francisco Barzallo, de la unidad dermatológica del Carlos Andrade Marín, y el doctor Marco Martínez, también del Carlos Andrade Marín, pero de la unidad de quemados. Quiero que me comentes ya en esta parte donde hemos conversado de cómo fue esa primera sensación. Me dices que no recuerdas lo que ocurrió ese día, que tus compañeros son los que te comentan cómo sucedió esto. Sí, yo tengo ese día, lo tengo perdido en mi memoria, o sea, no me acuerdo cómo sucedió. Lo que me cuenta mi compañero es que pasa el accidente, yo me comienzo a prender o sea, mis prendas de vestir se comienzan a prender en llamas. Él se sube, se saca la camiseta de él y me apaga lo que se me prendió en ese momento. De ahí me ayudan a bajar del poste, yo bajo un poco, todavía no pierdo el conocimiento, me bajo ahí agarrándome un poco de la escalera. Y me siento en una vereda, me siento ahí y ahí espero ya la ayuda de las personas que llamaron en ese momento a la ambulancia. Me dices, la ambulancia no llegó, fuiste trasladado en una camioneta de la policía. Te hacen los primeros auxilios en Santo Domingo, donde ocurrió esto, pero te trasladan inmediatamente a la unidad de quemados de Carlos Andrade Marín, en Quito, porque es ahí donde, debido a la gravedad, te pueden tratar. 15 días, o aproximadamente 16, doctor, en unidad de cuidados intensivos. Y cuando despiertas, ¿qué recuerdas? Desperté y pasé también un lapso de días como inconsciente, o sea, como despierto como adormecido, sí. Y de ahí tuve una reacción al verla a mi hermana. Estaba así cuando, o sea, no podía hablar, y cuando la vi se me soltó el habla a mí, o sea, tuve una buena reacción al verla a ella porque no la había visto. De allí para acá fue que ya yo comencé a hablar y a reconocer a las personas que me visitaban y a reconocer a los doctores que me estaban tratando también. Cristian, tenías en ese momento un nene ya grande y tu esposa estaba embarazada, tenía un nene en camino que nace ahorita en abril, una nena. ¿Cómo tal vez asimilar todo esto y sacar las fuerzas y decir, aunque la situación se ve cruda y se ve ruda, necesito tener la voluntad para todo lo que viene? Sí, fue bastante difícil la situación que pasó mi esposa por el estado que ella estaba. Tuvo que soportar todo ese tiempo que pasé inconsciente, y la alegría más grande de ella fue cuando yo ya reaccioné y escuchaba de los doctores también las buenas noticias que a diario le daban, porque siempre hubo esa comunicación de los doctores en este caso con mi esposa, con mi padre y mi madre, que fueron los que siempre estuvieron pendientes acá. Entonces siempre fue ese motivo de que habían buenas noticias, ese motivo que les inspiró, o sea, a salir adelante y a soportar la tragedia que
que me ocurrió, ¿no? Claro, apoyarse entre sí y a la vez apoyarte a ti. Apoyarme. Doctor Marco, cuando vemos casos como estos, un 30% del cuerpo expuesto, inclusive me comenta que parte del cráneo estaba expuesto, o sea, algo sumamente grave. ¿El procedimiento que se realiza siempre para paliar esta situación es el injerto? Sí, no. O sea, primero, recalcar que se trata de una enfermedad de índole catastrófico. Claro. Sí, no solamente por lo que hablamos del 30% de lesión corporal. En el caso específico de Cristian, él tuvo un compromiso de la bóveda craneal. Okay. Y esto se produjo por la resistencia del hueso a la alta tensión. Okay. Es decir, el hueso, como la resistencia común eléctrica, se llega realmente a soportar grados muy altos de temperatura y simplemente se lesiona. En este caso, el hueso a nivel parietal y parte del frontal sufrió una lesión muy amplia, de aproximadamente unos 10 centímetros cuadrados, 10 por 10, ¿sí? Que tuvimos nosotros que retirarlo y posterior a esto hacer una cobertura con un colgajo. ¿Qué es un colgajo? El colgajo es una porción de tejido que tiene un pedículo vascular que lo nutre y permite dar la cobertura a estas lesiones, más las coberturas con injertos microexpandidos para poder realmente solucionar el problema que presentaba Cristian. Estos injertos se hacen con piel de su mismo cuerpo, ¿cierto? ¿De qué área se retiran? Normalmente se toma de las áreas que no han sido lesionadas. En el caso de él, para no aumentar la lesión, tomamos, por ejemplo, del muslo, ¿sí? Una porción pequeña de tejido y lo expandimos para dar cobertura a la lesión amplia que él presentaba. Claro. Hay algo que marca un antes y un después en esta historia. Cuando se hace ese injerto, él rechaza su misma piel. Y hablábamos de que son casos sumamente pequeños los que se ven. Es decir, de 400 casos que trataron el año pasado, solamente 2 tuvieron este rechazo a su propio injerto. Sí. ¿Cómo se actuó en este caso? Bueno, somos una unidad especializada que contamos con la disponibilidad de todas las unidades en favor de los pacientes que han sufrido estas lesiones. ¿Sí? Entonces, en este caso, por ejemplo, la unidad de quemado está constituida por 24 personas. ¿Sí? Tiene a disponibilidad un servicio de nutrición, un servicio de fisioterapia, de psicología, de psiquiatría, de salud mental y todas las unidades a disponibilidad. En este caso, cuando nosotros comenzamos a percibir la pérdida de los injertos ya colocados, es decir, como retroceder en el tratamiento, solicitamos a la unidad de dermatología que nos ayude viendo la posibilidad del tratamiento. Y ahí es donde ingresó la unidad de dermatología. Claro. A ver, entonces aquí es cuando el doctor Juan Francisco, evidentemente desde el área dermatológica, trata esta enfermedad que, como decimos, no es común, que él rechace su propio injerto. Y sé que es por medio de inmunosupresores y ya medicamentos que se logra, tal vez que él pueda resistir este injerto y que lo acepte su cuerpo. Claro, en este caso, como hablamos, no es común. Hemos visto en estos últimos 6 meses 2 pacientes con este problema. Nosotros inmediatamente hacemos la inspección clínica y nos basamos en eso primordialmente, en sospechar en una enfermedad. Posteriormente hacemos una biopsia y esperamos también el resultado histopatológico, que lastimosamente en esta enfermedad no es algo que concluye el diagnóstico, sino que siempre la parte clínica prima, pero tenemos que apoyarnos en este tipo de diagnósticos adicionales y empezamos a rastrear si existiría alguna otra enfermedad asociada. En este caso no existió ninguna otra enfermedad asociada, entonces actuamos directamente sobre lo que vemos. Si sabemos que existe un problema inmunitario de por medio, pues vamos a echar de mano lo primero, que son los inmunosupresores. Ventajosamente pues tenemos ese inmunosupresor en el hospital y lo empezamos a utilizar con todos los cuidados, obviamente, porque sabes que un medicamento nos puede ayudar, pero también nos puede complicar por otros lados, pero con todos los cuidados empezamos a utilizar una dosis que en él empezó a tener una muy buena reacción y prácticamente desde la primera semana estas lesiones disminuyeron sobre el 50%. Y a las 3 semanas prácticamente estábamos en el 95% y por eso ya la unidad de quemados tomó la decisión de poderlo
poderlo dar en conjunto de alta. Entonces actualmente él está en tratamiento, está con medicación, pero las lesiones en un 100% han desaparecido. Okay. Los cuidados posteriores, pues que son ellos, lo que él debe tener es por parte nuestra para mantener la medicación y estar expectante de que no tenga ninguna otra complicación. Y obviamente por la unidad de quemados, por todas las secuelas de la cicatrización que tiene, vamos a estar en contacto para seguirle ayudando. Así es. Doctor Marcos, ya para ir finalizando, la situación actual entonces de Cristian es, ya no hay quemaduras ni exposición abierta, ya aceptó él su propio injerto de piel y me dicen, ahora obviamente hay un transitar, fue dado de alta hace aproximadamente 20 días, me dice, o sea que esto ocurrió desde el mes de octubre, septiembre hasta ahora, estos 5 meses que estuvo internado en el Hospital Carlos Andrade Marín. Pero algo importante es, me dice, queda un trayecto largo porque quedan pendientes seguramente cirugías reconstructivas y quiero que usted me comente algo muy interesante que yo le preguntaba. Vemos las secuelas físicas de lo que fue la quemadura, pero el que su cuerpo haya sido expuesto a alta tensión, me decían más de 1000 voltios, ¿qué puede esto desencadenar a futuro? ¿Qué consecuencias puede traer esta exposición a alta tensión? Sí, se ha visto en pacientes que a futuro pueden presentar lesiones en varias áreas de su cuerpo. Ejemplo de esto, pueden presentar cataratas, pueden presentar lesiones renales, ¿sí? Que se pueden dar a futuro, y eso es lo que, por eso el acompañamiento no para, ¿no? Él sigue siendo nuestro paciente, él está mejor en su casa, ya no tiene lesiones abiertas. Eso nosotros lo llamamos como lesiones cruentas, ya no tiene lesiones cruentas, está todo cerrado. Lo que sí tiene son ciertas áreas retráctiles, nodulares, cicatrices inestéticas que tienen que ser poco a poco mejoradas. Como yo bien explicaba, se trata de una enfermedad catastrófica que en conjunto presentó una enfermedad rara. Claro, fueron dos cosas que se dieron a la vez. Y ya para concluir, igual quiero que tú, Cristian, ahorita nos comentes cómo ves ahora el panorama. Vas a ser padre ahora en el mes de abril. Doctor Juan Francisco, hablábamos que todos los casos de quemaduras, sean por las razones que sean, pueden ser prevenibles. Es decir, suceden, y me dicen ustedes que se dan casos de quemaduras térmicas por líquidos en alta temperatura. Y es ahí cuando vemos que suceden nenes que tal vez agarran la olla que está hirviendo. Quemaduras tal vez, me decían, por exposición a gasolina o a líquidos químicos, a estos líquidos que son químicos altamente inflamables. Tantas otras quemaduras que son por la mala manipulación, tal vez es por confiarnos, como decía Cristian, de que hacemos siempre ese trabajo y no va a pasar nada. ¿Cómo hacemos entonces para crear esta cultura? Porque son enfermedades catastróficas, pero son prevenibles. Completamente prevenibles, y la imprudencia es donde inmediatamente entra ese momento. Entonces el consejo es justamente no tener esos excesos de confianza, tener todo el cuidado, por ejemplo, en la cocina, cuando la mamá, el papá o los niños o quien esté hecho cargo de la cocina, tener los cuidados para que el aceite no salte, no se encienda, que no existan niños cerca cuando estás hirviendo el agua, cuando están planchando, por ejemplo, pues los niños tienen que estar alejados. Hay que tener ese tipo de cuidados que lo podemos prevenir siempre, y justamente llamar al resto de autoridades de que, por ejemplo, tiene que haber un cuidado mayor en estos cables de alta tensión. Ojalá algún día ya no tengamos esos cables expuestos, eso es importante, y saber que nuestros pacientes, al menos con Cristian, pues él sabe que nuestro consejo adicional fue que él tiene que seguir adelante, que tiene una familia con la cual él tiene que proyectarse, que tiene una segunda oportunidad, y que ventajosamente en el caso de él hubieron los recursos tanto humanos y tanto económicos como para que él pueda seguir adelante, y espero que no sigamos viendo este tipo de casos, pero contamos con el apoyo para salir adelante. Muchísimas gracias por acompañarnos a los tres. Ya tenemos que despedirnos, pero evidentemente el trabajo que realizan ustedes desde el Carlos Andrade Marín salva y recupera la vida de tantas personas, y a ti, Cristian, por venir de Santo Domingo a contar tu historia, y evidentemente que sirva como reflejo de tantas personas que han pasado tiempos difíciles, momentos complicados, pero han podido salir adelante con
con buena cara. Nosotros nos despedimos así, como siempre, gracias por acompañarnos a través de Ecuador TV y a través de Más Cerca. No se olviden mañana, emprendimientos, conozcamos cómo asegurar la compra de una vivienda y qué debemos hacer para adquirir una vivienda nueva o usada. Estos y tantos temas mañana en nuestro Más Cerca. Como siempre, un beso grande. Feliz día. Naces bien, naces bien.